Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempos de las aventuras de la espada y hoy tenemos pues a un nuevo amigo que repetirá, porque aquí yo emplazo y la gente vuelve, es matemático, y este amigo pues es un historiador joven, prometedor, un prometedor historiador joven, vamos a ser exactos, que ha hecho un libro que en un principio me ha pasado con él lo que me pasa siempre, y es que sabéis que no tengo tiempo y que me cuesta leer todo el montón de libros que me envían todas las semanas. Entonces en un principio no le eché un vistazo, luego ya me he puesto seriamente y bueno, pues Juan Uceda Requena, buenas noches. Hola, buenas, encantado de estar aquí. He cortado un momento porque la verdad es que lo que voy a decir puede sonar raro, pero es un libro de historia con el que me he reído. Sí, un poco la idea estaba por ahí, intentar que la historia, que es una cuestión que tiene mucha profundidad y los eruditos hacen una historia muy profesional, pero que también tiene una vertiente que puede ser divertida, entretenida y que puede ser algo que te leas. Quizá no como si te lees un cómic, pero tampoco demasiado distinto. La historia es la vida, y la vida tiene cosas muy serias y muy profundas, pero la vida también tiene cosas muy ligeras y muy entretenidas. Has escogido un momento de la historia en el cual se crea la leyenda negra, es decir, incluso se ha visto en películas recientes esos hombres oscuros vestidos de negro, y la gente está en un error, porque que yo sepa, el negro no significa tristeza sino riqueza. El negro era el símbolo del lujo absoluto, porque claro, en esta época no es como hoy en día que hay tanta variedad en el textil. En esta época colorear la tela requería pues tintes, y algunos eran muy fáciles de conseguir y otros eran muy difíciles y eran carísimos. Para la pintura, por ejemplo, el color rojo, un color rojo intenso, hay muy pocos cuadros de la época que los tengan, porque era un color que se obtenía solo con un escarabajo que se secaba y que se traía de América, que era la chinchilla. Pues con los textiles era parecido. Para conseguir el color negro eran necesarios unos ingredientes carísimos, dificilísimos de obtener, y si tenías un vestido negro, pues era una señal de riqueza y de lujo. Y en esta época la imagen y intentar proyectar una imagen de honorabilidad que estaba muy ligada a la apariencia, pues era lo que todo el mundo buscaba. Bueno, la verdad es que el libro, en apariencia, dices, bueno, es que este libro es un libro hermoso, tiene un montón de páginas, 450, ya sabéis la manía que tengo yo con los libros de las 300 páginas, pero sin embargo está perfectamente justificado, y si tuviese 100 más, pues también estaría justificado. La verdad es que me ha llamado la atención muchas cosas de este libro. Lo cierto es que nuestro autor, Juan Uceda, procede del mundo del derecho, y bueno, pues a veces lo enfoca como tal. Sí. Lo que pasa es que lo que más me gusta del libro es que él ha llegado a la misma conclusión a la que llego yo muchas veces, y es que la historia se escribe en el hola y en el 10 minutos, y es algo que nos lleva. Entonces él hace un reparto en el índice, pues son en total 7 apartados, digámoslo así, dentro del libro, y es gracioso porque el primero es de vicios y pecados, segundo de conjuras, tradiciones y planes secretos, de villanos, antihéroes y oscuros personajes, de generales, batallas y tercios viejos, etcétera, de tristes matrimonios, amores imposibles, etcétera. Es decir, nos hace un magazine, es como una revista o un periódico en el cual hay apartados, y nos va poniendo a los personajes, no guarda una hilación, es decir, no es un libro que empieza, por ejemplo, en 1492 y termina en 1705, no, es un libro que habla de esos 2 siglos, pero que encaja las cosas según los temas que hemos visto, y no según o sea, como un flashback, adelante atrás, buscando temas. ¿Por qué has elegido ese esquema de que hablas de las cosas de las personas y no de la historia pura y dura? Pues un poco para intentar buscar la forma de
de ir a lo realmente, a lo que realmente llama la atención, al meollo, por así decirlo. Cada uno de los 7 bloques, dentro de cada bloque sí que hay una cronología. O sea, en el de conjuras y traiciones, pues una que ocurrió en 1505 está antes que una que ocurrió en 1600, pero luego cada bloque va por separado. Digamos que cuando terminas un bloque y empiezas el siguiente, vuelves otra vez a 1500 y otra vez vuelves a 1500 en cada uno. Y la idea era hacerlo así precisamente para, un poco con la obsesión esa que tú dices de los libros demasiado largos, para que, aunque tenga muchas páginas, no sea un libro largo, porque en realidad son historias sueltas que se pueden leer. Incluso puedes coger el índice y decir, mira, pues todo lo que salga en el primer bloque de esto de vicios y pecados no me interesa tanto, me voy a ir directamente al segundo. Da igual, no te pierdes nada. La idea era hacer en un solo libro, contar muchas historias y no forzar a la gente a leerse de la página 1 a la 400 y a leérselo con cierta continuidad, todas las noches un poquito, porque si estoy un mes sin leer, luego ya no me acuerdo y pierdo el hilo y tal. No, que no fuera un libro que entrañara una responsabilidad, sino que fuera un disfrute, como si te coges el Hola y dices, pues mira, no me interesa nada de esta persona, ni de esta, ni de esta, me voy directamente aquí y me dejo la revista en el salón y a lo mejor el mes que viene me leo otra cosa. Que sea un libro, pues, entretenido. Hay muchos libros eruditos y muchos libros profundamente históricos donde te van a enseñar la historia de una forma mucho más profesional. Este libro no aspira a eso, no pretende eso. Hay esos otros libros en ese campo son inmejorables por historiadores hispanistas que están al alcance de nadie. Dejémosle la historia con mayúsculas a ellos, que son las que la saben hacer bien. Yo he intentado hacer una historia a nivel calle, como una revista del corazón. Sí, son 7 libros en uno. Sí. 7 libros en uno y muy buenos. Bueno, continuamos en la entrevista con nuestro amigo Juan Uceda. Juan, como son muchos temas los que has tocado, pues vamos a tocar un puntito en cada uno, ¿no? Vale. Hay, lo difícil es elegir el puntito. Sí. De ese primer lugar de vicios y pecados, quizás Carlos I el más llamativo. Sí, desde luego es el que a mí fue el primer capítulo que escribí, fue leyendo varias cosas y en muchos sitios sobre los hábitos alimenticios y el vicio de gula que tenía este hombre, que realmente lo leí por aquí y por allá y me llamó mucho la atención, y fue de hecho esa historia que quería contar la que me impulsó a decir, bueno, pues ya que he contado este vicio de este hombre, a ver si, como los pecados capitales son 7, pues yo creo que puedo sacar un personaje que represente los otros. Y una vez que tenía este bloque digo, oye, pues me ha quedado bien, voy a ver si me sale lo mismo con otro tema. Con otro tema, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es el más característico, uno que está además muy bien documentado en los archivos, porque, claro, siendo el rey y el emperador, pues tienes muchas reuniones con embajadores, con dignatarios, y toda esa gente luego escribía a su gobierno diciendo, he comido con este señor, tenía este aspecto, iba vestido así, ha dicho estas o aquellas palabras y ha comido esto, y 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 esto. Entonces está muy bien documentado, y luego, sobre todo al final de su vida, sus médicos también escribieron mucho preocupándose por su deterioro, y le decimos al emperador que deje el marisco y deje la cerveza y que coma verduritas, y las come un par de días pero luego vuelve. Sí, le gustaba mucho la buena mesa, en definitiva. Oye, la buena cerveza, de hecho. Alberto Garzón no hubiera tenido mucho futuro en la corte de Carlos I, ¿eh? No, que no. En cuanto hubiese dicho 2 veces la tontería. A la torre. A la torre. A la torre o al sótano. O al sótano. Al sótano. Oye, me estabas hablando de que te has documentado a partir de, por ejemplo, las cartas de embajadores. De venecianos, sobre todo. El tema de este libro es que, como hablas de entresijos de, esto es más difícil, porque yo que llevo 40 años metiéndome en los archivos históricos buscando cosas, pues es fácil encontrar la descripción de la batalla tal o del el convenio no sé qué entre tal y cual país, pero las cosas particulares de la gente ya es más difícil encontrarlas. Sí. ¿Cómo lo has hecho? Pues, bueno, lo que se pueda contar, porque me imagino que es secreto, top secret, ¿no? Sí, al final tampoco, es más difícil en el sentido que llevo más tiempo, hay que leer muchísimo más, y lo que te decía, al final de un libro
clásico de historia, sacas 2 párrafos que te viene bien para esto. Es una cuestión de cantidad de trabajo, de leer mucho más, buscar mucho más y, hombre, sobre todo cuando ya sabes lo que quieres encontrar, pues intentar buscar la fuente más adecuada. Hay muchos tratados, muchos informes y tal, pero también hay grandes colecciones de correspondencia y muy bien agrupadas y por época. Y hablando de este personaje, por el embajador de este país. Pues hay mucho de morralla técnica administrativa y de repente pues una intimidad, un comentario así como quien no quiere la cosa, pero vas juntándolos y al final te haces un retrato de los personajes a retazos, pero como son muchos retazos te haces un retrato bastante fidedigno. No, he visto algunos temas psicológicos, por ejemplo, el tema de Carlos I, pero el príncipe Don Carlos, el hombre que pudo ser emperador y no, ni fue emperador ni rey ni nada, sino que él labró su propio desastre, era precisamente por un problema psiquiátrico, ¿no? Seguramente por varios juntos. Por varios, tenía... Sí. Claro, tenemos nosotros el concepto de que el culmen de la consanguinidad y de la endogamia fue Carlos II, que era el pobre hombre, pues, era una piltrafilla porque tenía unas mezclas de sangres tremendas, pero a nivel, digamos, científico, el príncipe Don Carlos estaba igual, con el mismo índice de consanguinidad. Lo que pasa es que, bueno, no tiene tantos retratos, ni ha tenido tanto enfoque su vida y parece menos, pero el nivel de consanguinidad era exactamente el mismo en los dos. Y tenía, además de varias taras físicas que en los pocos retratos que hay de él, de cuerpo entero, no se ven, obviamente. Era jorobado, estaba contrahecho, tenía la cabeza desproporcionada, tenía una pierna más larga que otra. Físicamente estaba bastante mal y psicológicamente también. Tenía unos problemas de esquizofrenia muy grandes, de alteraciones de la personalidad muy grandes durante su juventud. También por una cierta problema emocional de relación con su padre. Su padre era una persona muy fría, muy distante por su personalidad, porque era así, porque también tenía sus problemas internos. Entonces siempre tuvo una relación al principio distante con su padre y después terrible, casi bélica contra él. Entonces entre lo psicológico, lo físico, lo emocional se hizo ahí una combinación muy difícil. Y luego además que siendo joven, siendo estudiante, tuvo un accidente, se cayó por unas escaleras, se pegó un golpetazo en la cabeza que casi se muere. Y a raíz de eso, de ese golpe, pues todavía se quedó peor. Visitando una dama, ¿no? Es una historia... Visitando es una forma muy cortés de decirlo. Persiguiendo, ¿no? Persiguiendo. Muy de hecho, elegante. se cayó por las escaleras por eso, porque era cojo, era contrahecho, no se movía muy bien, claro. y tuvo que acelerar para que no se le escapara y se fue escaleras abajo. Se fue escaleras abajo. Eso de la consanguinidad es un gran problema. Y con el rey Don Sebastián es el culmen, ¿no? En la rama portuguesa sí, la historia popular, digamos, la historia romántica portuguesa le ha situado como una especie de rey Arturo, o sea, como el monarca perfecto, el monarca virtuoso, incluso el monarca legendario, porque cuando murió en batalla, que fue una conmoción tremenda para Portugal, y allí fue un golpe psicológico tan duro para la población que se negaron a pensar que estaba muerto. Y dijeron, no ha muerto, está escondido y volverá algún día como una especie de mesías, como Federico el rey Barbarroja, por ejemplo, ¿no? Que también decía lo mismo, que algún día volvería, ¿no? algún día para salvar a Portugal y llevarnos a la gloria. Se creó esa leyenda sobre él, y en el fondo pues también tenía unos problemas de consanguinidad muy grandes, unas taras mentales importantes. No, era una persona que no estaba en este mundo, tenía unas alucinaciones muy grandes que le llevaron a irse a una cruzada que era un suicidio, y murió el ejército entero portugués porque se fue a una misión suicida. Tenía también algunos problemas físicos, no podía tener hijos, tenía un problema reproductivo que en cualquier caso la dinastía portuguesa se iba a haber acabado con él, hubiera muerto joven en batalla o no, porque no podía procrear, pero su desaparición traumática fue un golpe tan grande que la leyenda que se ha creado a través de él, el sebastianismo, que luego fue
digamos, una teoría, un movimiento intelectual, ha tapado en gran medida esa realidad. Y bueno, la idea del libro es sacar la realidad. Y no sacarla como algo, ya os digo, como algo de derribar figuras o denigrar personajes, sino como esto era así. Dentro de estos pecados capitales, ¿quién es el más español? Es decir, el que tiene el pecado capital de la envidia. Ah, bueno, pues ese fue bastante fácil de elegir porque, digamos, no me pareció el más obvio. La codicia, el duque de Lerma, o sea, es algo como muy de manual. La gula de Carlos V, la lujuria de Felipe IV, ¿quién lo duda? Pero cuando me puse a pensar en la envidia, así, en un primer momento dije, pues, de primeras, creo que no hay ninguno como que salte a la vista o que sea del todo conocido, que sea así. Y luego dije, bueno, pues vamos a intentar pensar en algún personaje, a ver cuál encajaría, y una vez que te pones a pensar, dices, pues claramente Juan José de Austria, como la representación de por qué yo no tengo lo que creo que merezco, y lo tienen otros que creo que no lo merecen. Y eso, desde luego, creo que de los personajes que salen ahí, quizás es aunque es un personaje importante y conocido, pero no al nivel de los demás. Pero creo que sí que lo representa muy bien, y creo que es un capítulo interesante porque quizás de ese bloque sea el que más puede aportar, el que más datos nuevos puede aportar. Todo el mundo, o la gente que conoce un poco este periodo, sabe que Felipe III era la pereza personificada y habrá leído muchas cosas sobre lo perezoso que era, pero no creo que haya muchos estudios y muchos artículos o libros que enfoquen a Juan José de Austria como o desde el punto de vista de la envidia. Entonces creo que ese capítulo en concreto sí que puede aportar una visión muy, muy distinta o muy poco tratada sobre él. Oye, vamos a ir saltando, se nos va el tiempo. Los peligros de ser un Don Juan. Sí. Eso me ha llamado totalmente la atención. Lo pones en conjuras, tradiciones y planes secretos. Sí. ¿Qué tiene que ver los peligros de ser un Don Juan con el capitulado total? Pues que a lo mejor si eres un Don Juan hay una conjura y te asesinan en un callejón. Es un libro, es un capítulo que trata sobre un personaje de la corte de Felipe IV, Juan de Tasis, que era el conde de Villamediana. Que es un autor importante de poesía. Frente a la iglesia de San Ginés, es donde la piolaron, ¿no? Es un personaje. Sí, exactamente. Sí. La piolaron de mala manera por ser un golfo. Claro, es un personaje que es conocido tanto a nivel en el ámbito de la literatura, es un autor de cierta importancia del siglo de oro, de lírica. Y era la imagen, o sea, era el canalla de la época. Era un conde, estaba en la corte y era arrogante, duelista, pendenciero, seductor de mujeres. Era Don Juan Tenorio. De hecho, el personaje de Don Juan Tenorio está inspirado en este, que es un personaje del siglo XIX, pero la figura de Don Juan Tenorio es Juan de Tasis. Sí, Tasis, sí. Y entonces que tiene algo que ver con los Tasis, además, ¿no? Sí, era el correo mayor del reino y un poco, o sea, de los Tasis se llaman por él. Sí, por él, vamos, así por es, su familia. Por su familia. Y era pues tan conocido como por meterse en problemas, por desafiar a todo el mundo, por ser arrogante, porque nada le asustaba, porque a la mínima te retaba un duelo, te insultaba delante de todos los demás cortesanos y nadie se atrevía con él, porque era el malo, el abusón de la corte. Y también porque era muy arrogante, le gustaba mucho seducir a damas y cortejarlas, a las hijas, a las esposas de los nobles, porque era así de chulo. Y buscando desafíos, decidió seducir y conquistar a la esposa del rey, a la reina. Sí, que eso es peligrosillo ya. Claro, ¿no? y bueno... Te puedes caer por unas escaleras, aunque sea hacer spoiler, pues al final de repente un día apareció acuchillado en una calle y... ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién ha sido? Y empezó un proceso popular, porque la investigación oficial de los alguaciles se hizo muy rápido y muy mal, como si no se quisiera que se hiciera. Sí, casualmente, ¿no? Igual que ahora, vamos. Claro, y hubo un proceso de investigación, digamos, popular de la gente en el mentidero que se decían, oye, pues
pueden ser 40, puede ser un esposo o un padre deshonrado, puede ser cualquiera al que éste ha escrito un poema poniéndole a parir, pero a lo mejor puede ser el que está ahí en el trono, porque tenemos estos datos. Y sobre el la mano soberana que decía Quevedo. De hecho está ahí el poema ese, la cuartilla, está en el capítulo. Y en este episodio en concreto hay mucho rumor y mucha mentira que a raíz de esto se empezó a decir, y que es falso, es falso, es falso. Y sí que es un episodio en el que trato de separar, decir, esto que es muy conocido y que se dice, esto no os lo creáis. Ajá. Se dice que, por ejemplo, que había seducido a la reina y que se encontraban en un ciprés muy grande que hay en el Retiro, y que bajo el ciprés ese tenían sus encuentros amorosos. Mentira, porque el Retiro se construyó muchos años después de que este hombre muriera. Historias de la reina que se iba por ahí por los pasillos, mentira, porque es imposible por el protocolo que la reina en una circunstancia así no estuviera con 40 cortesanos alrededor vigilando lo que hacía y acompañándola. Entonces sí que otra historia, bueno, esto puede ser verdad porque nos ha llegado por varias fuentes, este embajador, este consejero y este arzobispo lo tienen en sus cartas, con lo cual esto puede que sea verdad. De conclusión, yo, por lo que se ve, creo que la reina probablemente no sabía ni quién era este hombre, o le conocía de vista por la corte, pero que no le dio ninguna bola, pero que él intentaba que pareciera que sí, porque lo que quería él era pues pavonearse. Y qué mejor pavoneo que decir, la reina es mi amante. Sí, pero la reina, entre una rosa y un clavel, su majestad escoja, ¿no? Sí, es de otra época. Es de esa época. Oye, tú pones al Marqués de Taxis, pero el señor de la Torre de Juan Abad, o sea, Francisco de Quevedo y Villegas, también era un punto filipino, ¿no? Sí, ¿lo reflejas aquí? Sí, está en el episodio de La Conjura de Venecia, que está ahí también en el de Traiciones, en el que, claro, Quevedo ha llegado a nosotros como autor de poesía, de teatro, como un intelectual, absolutamente, pero eso fue cuando ya era un hombre un poco más mayor, ¿no? más maduro, que ya la época de la acción había pasado para él, pero mientras fue joven fue un James Bond. Sí, era James Bond. Fue todo un espía. Fue espía. Hola, buenas, soy secreto. Quevedo, Francisco. De hecho, él era un hombre muy intrépido. Su sueño habría sido estar en los tercios y ser militar. Sí, pero no tenía problemas médicos. Tenía una cojera muy grande por un defecto de nacimiento. Miopía brutal. Y una miopía brutal y no habría pasado. Probablemente intentó alistarse y sin duda le rechazaron porque físicamente no daba la talla. Pero como quería acción, se fue a Italia a hacer de agente secreto para el virrey de Nápoles. Oficialmente era su secretario. Era el secretario del virrey, pero en realidad es James Bond. Le pilló en Venecia un extraño golpe de estado que se trata ahí, que no está muy claro quién lo hizo ni por qué. Pero el caso es que todo el mundo decía, España es quien ha intentado derribar la República, y este era un señor español que todo el mundo le conocía como este señor de gafas que está todo el día reuniéndose con el embajador, que está todo el día yendo por los bajos fondos viéndose con gente indeseable. Nunca se ha llegado a saber qué hacía Quevedo allí en ese momento, pero estaría haciendo alguna misión secreta, y Quevedo dijo, ahora, después de este golpe de estado fallido, las autoridades están buscando a toda persona sospechosa y colgándola de un árbol. Yo tengo todas las papeletas, y la forma en la que consiguió escapar, tirando de ingenio y tirando de esa genialidad que tuvo, pues la verdad es que está bastante curiosa. Bueno, hay un capítulo también interesante. Villanos, antihéroes y oscuros personajes. Ahí lo has tenido dificilísimo, ¿eh? Sí, porque claro. vaya cuadra de caballos, digamos. Había así mucho, que hay, ¿no? mucho donde elegir. Hay mucho donde elegir. Mucho traidor. Claro, y también un poco por la idea de que existen muchos libros sobre los héroes y sobre las personas virtuosas y sobre el Duque de Alba y sobre Hernán Cortés y sobre gente que ha pasado a la historia por todo lo bueno que hizo. Pero también hay personas que han tenido una influencia brutal en la historia y por lo que ellos hicieron, la historia ha avanzado por allí y no por allá. Que no solo se escribe la historia con héroes y con grandes gestas, sino también los villanos pueden, con una puñalada o con una carta, por la persona adecuada, puedes manejar el curso de la historia, movido no por el honor y por la gloria, sino por malos sentimientos y por crueldad.
y esas personas tienen menos historia o están menos reflejados, pero también deben estar reflejados porque también son importantes e influyentes. Y la idea del bloque ese es contar historias de hombres mezquinos. A ver, ¿quién es el campeón? Bueno, sí, tenemos que claro. Medalla de oro para... Cada uno en su época. Por ejemplo, quizá el más sanguinario, el más cruel, el más asesino fue Lope de Aguirre, pero fue un conquistador que hizo cosas... zumbado, Claro, hizo cosas terribles, pero que quizá no influyeron tanto en el devenir histórico, que hubiera un loco asesinando a mansalva por Venezuela. ¿Y aquí en la corte? Aquí, pues, quizá el traidor excelso. El que más sacó a su favor probablemente fue Fernando de Valenzuela en el reinado de Carlos II, cuando ya estaba todo desmoronándose y cuando esto era un sálvese quien pueda. Voy a intentar, esta dinastía está acabada, aquí quedan hasta que se muera el rey y luego esto va a cambiar absolutamente, pues voy a intentar llevarme todo lo que pueda y conseguir todo lo que pueda antes de que el barco se hunda. Hay una cosa, sí, iba a preguntar por eso porque me ha llamado la atención. Por Además, el programa que hemos hecho hace poco de Cagayán, de la batalla de Cagayán. Sabes que salió hace poco un libro, Sol de Sangre, sobre el tema de la batalla de Cagayán, ¿no? entre españoles contra piratas dirigidos por japoneses. Y veo que aquí hablas de China, de los tercios en Extremo Oriente. Esto es un tema muy poco conocido. Ilústranos, por favor, porque me parece un tema interesantísimo. Bueno, pues básicamente fue la posibilidad de invadir China, de invadir el Imperio Chino en tiempos de Felipe II, que se planteó y que estuvo a un tris de llevarse a cabo, y que si hubieran ocurrido las cosas con algunos meses de diferencia, probablemente se hubiera intentado, porque estaba ya todo simplemente a esperas de que llegara la confirmación del rey. Cuando los españoles llegan a Filipinas y se instalan allí, descubren que Filipinas era un buen enclave comercial, pero no era como las Molucas o las Islas de las Especias. No era como, había algo de canela, pero no era un sitio demasiado rentable a nivel de explotación. Pero sin embargo era un sitio que vendría fenomenal como punto intermedio con China. China tenía la porcelana, tenía las sedas, tenía las maderas lacadas. China era un territorio súper desarrollado, súper civilizado. No era como las islas de Indonesia, que eran prácticamente primitivas y la gente estaba pues con palos y cuevas casi. China era algo muy apetecible. Y frente a el sistema portugués de establecer pequeños enclaves comerciales punteados por África, por Asia, España tenía un sistema de conquista de territorios como había ocurrido en América. Y simplemente los embajadores, los gobernadores de Filipinas dijeron: es que China está ahí, es que militarmente no valen nada, porque China era un imperio inmenso con una población inmensa, pero que militarmente era un desastre. O sea, los mongoles que habían invadido China hacía no mucho se habían paseado como habían querido. Una partida un poco grande de piratas había entrado en China y había arrasado la mitad del país sin que nadie se les pusiera enfrente, porque no tenían capacidad militar en el fondo. Podían reunir unas pocas milicias de las ciudades, pero no podían formar un ejército. Y la posibilidad de invadir China se tuvo muy en cuenta. Se hizo en Madrid, en la corte, una junta únicamente para tratar los preparativos. Se hizo una alianza con Japón, y Japón, ciertos shogunes ofrecieron hasta 6.000 soldados a vuestra disposición, España. Cuando vosotros queráis, los embarcamos y vamos juntos contra China. Y por los estudios comparativos de las circunstancias políticas y militares de China con las de España en ese momento, es casi seguro que España habría podido, con cierta facilidad y con no muchos soldados, conquistar China, o al menos una zona bastante importante del sur de China, que es la que les interesaba. Luego la dificultad habría sido mantenerlo. Claro. Pero adquirirlo habría sido relativamente sencillo. Al final todo se quedó en nada, porque justo un poquito antes de ya dar la confirmación ocurrió el desastre de la Armada Invencible. La confianza en el poderío naval bajó mucho. Dije, si no hemos podido invadir Inglaterra, que está aquí al lado,
¿vamos a enviar una flota hasta China y va a salir bien? Probablemente no. Y además, ahora que hemos perdido muchos barcos y que los ingleses están aprovechando para atacarnos mucho por mar, sabiendo que estamos derrotados, que nuestra flota está derrotada. Luego viene la contraarmada, de hecho, al año siguiente. Claro, necesitamos cada barco que tengamos para defendernos de esto. No podemos coger ahora 150 barcos para mandarlos a la otra punta del mundo en algo que estaría muy bien, pero que ahora mismo no es una prioridad. Y entonces se fue posponiendo eso. Luego, cuando murió Felipe II, esto quedó un poco en la nada y desapareció. Esto era, lógicamente, bueno, sí, ya por el año es cuando ya Portugal está incorporada a la corona. Sí. Y claro, los portugueses también tendrían ahí muchos intereses y habría muchos portugueses que querrían una empresa como esta. Se planificó y se planteó que la conquista se hiciera con 2 ejércitos, uno portugués por el oeste y uno español por el sur, y que cada uno conquistara una zona y que, bueno, todo sería parte del imperio, pero digamos la administración y los beneficios de una y otra quedarían repartidos según el esfuerzo que cada uno hubiera hecho. Sí, interesante. Pero hubo estudios de cómo se debe, cuál será el reparto territorial, cuáles serán los condados y los ducados de cada una de estas zonas y qué incorporará, cómo haremos para mezclarnos con la población, porque a diferencia de otras naciones coloniales de ingleses, franceses, holandeses posteriores, que eran muy, digamos, somos ingleses en América, no somos americanos. Sí. Los españoles sí que tuvieron una política en América y donde estuvieron de mezclarse con la población, de casarse con personas, con mujeres de allí y generar lo que luego serían los criollos. Y hubo también estudios, informes y planes de cómo son las mujeres chinas, cuál es su forma de ser y cómo podríamos venderlas y hacer que eso fuera atractivo para los conquistadores. Pues decimos que son muy serviles, que son muy dóciles, que son muy hermosas, que tienen la piel muy suave, y un poco de marketing para que la gente quisiera ir allí. Para animar, claro, muy bien. Bueno, hablando de mujeres, de amor, de sexo y de todas estas cosas, pues tienes un titulado de eso también. Entonces, en ese titulado me llama poderosamente la atención una cosa que yo tenía otro concepto, y es Carlos I, emperador, rey y soltero de oro. Yo tenía entendido que él y su esposa portuguesa habían vivido una historia de amor algo impresionante, ¿no? Sí, fue una cosa muy poco común en la época, donde amor y matrimonio, si coincidían, pues era por pura casualidad. El matrimonio no tenía ningún componente romántico, desde luego no en estas altas esferas, donde se hacía por política. Y Carlos e Isabel sí que tuvieron una historia de amor muy intensa. Su matrimonio fue por política, absolutamente. Bueno, de hecho tengo entendido que Isabel no quería saber nada de Carlos I antes de conocerle, ¿no? Ni Carlos mucho de ella, porque él era, cuando llegó y cuando era joven, él era un borgoñón, un alemán, al que le había tocado la lotería con España, pero él tenía sus planes y sus ambiciones imperiales y europeas, y le interesaba más una boda con alguien que le pudiera facilitar eso, que una boda con alguien que le mejorara su situación en España, que en un principio de su vida España le importaba menos, luego se dio cuenta de que España era el corazón de su imperio y lo que más le importaba, y de hecho quiso morir aquí. Cuando se abdicó no dijo me voy a Gante, que es donde viví en mi infancia, o me voy al imperio. Se quiso venir aquí, aunque también eso tiene... Sí, hay mucha tela que cortar. El mito de la abdicación de Carlos y de retirarme en Yuste para estar tranquilo también es muy falso y también está explicado. Pero vivió una gran historia de amor, pero una vez que se casó, antes de eso tuvo una época de como la de Felipe II, claro, de viva la Virgen. Soy el rey de una España que está creciendo con unos tesoros americanos súper rica, soy el emperador, tengo Austria, tengo los Países Bajos, soy el soltero de oro. A ver, chicas, ¿a quién elijo? Y tuvo una cantidad de ofertas y de posibilidades de elegir en Francia, en Inglaterra, luego... la princesa portuguesa, y de hecho se comprometió 3 o 4 veces, prometió en matrimonio 3 o 4 veces y luego rompió por diversas causas. Pero se trata ahí, ¿qué habría pasado si se hubiera casado con esta persona? No habríamos tenido relación con Portugal, pero a lo mejor nos habríamos quedado con media Francia, con Bretaña,
que era un ducado soberano distinto y separado de Francia, y su duquesa soberana fue una de las consortes que se le ofrecieron. ¿Y por qué se rechazó? ¿Qué tenía esto de bueno? ¿Qué tenía de malo? ¿Por qué era mejor esta opción que la otra? ¿Por qué era peor? Y al final, ¿por qué se decidió? Podríamos haber quedado con Inglaterra. Estuvo prometido con la que luego fue María Tudor, sí, que era prima suya y tenía 25 años menos que él o algo así, o 19 años menos que él, pero bueno, tampoco era eso demasiado raro, y podría haber recibido la corona inglesa y probablemente haberla mantenido, porque cuando Felipe II se casó con María Tudor, ella ya era, no podía, por edad ya no podría tener hijos, pero claro, Carlos V, si se hubiera casado con ella cuando era una mocita, sí podría haber tenido hijos y haber generado una dinastía que tuviera España, sí, Austria, el Imperio e Inglaterra. Y Francia lo hubiese pasado mal, ¿eh? Y Francia lo hubiese pasado muy mal. Está claro. Oye, está claro. Bueno, citarás, me imagino, en estas historias de Carlos I o Bárbara Blomberg, ¿no? Me imagino sí, que sí, porque sí, es un caso, sería un escándalo de la época, ¿no? Sí, en cierto modo. No realmente. Carlos tuvo cuatro hijos ilegítimos, sí, bueno, 4 hijos ilegítimos fuera del matrimonio, pero estaba profundamente enamorado de su mujer, y los hijos extramatrimoniales que tuvo los tuvo antes de casarse y mucho después de enviudar. Durante su matrimonio fue absolutamente fiel. Y de hecho, quizá, y una cosa que cuando hablo de este libro siempre me gusta mencionarla porque capta mucho la atención, el primer hijo bastardo que tuvo Carlos V fue una hija bastarda, y la tuvo con su abuela. Su abuela. Sí, con la mujer de Fernando II de Aragón. Con su abuelastra. Vale. Con Germana de Foix, que era Germana de Foix, sí, su abuela política, sí, sí, pero que tenía 2 o 3 años más que él. Claro. Y que cuando llegó a España, pues tuvieron ahí una historia durante algún tiempo. Y una historia política más que amorosa. Sí, tenía necesidad Carlos, bueno, también habría ahí algo de físico, pero tenía necesidad de llevarse a bien y tener una buena relación con Francia, al menos al principio. Y de hecho el matrimonio de Fernando el Católico con ella fue para tener la alianza y la benevolencia de Francia, porque ella era una mujer importante de la corte francesa, y era una forma de mantener la paz o mantener las aguas calmadas en eso. Y como Carlos decía, bueno, por decencia no me puedo casar yo con mi abuela, pero me interesa llevarme bien con ella y con el país que tiene detrás, y empezó ahí un acercamiento, una amistad, y luego derivó en una aventura. Oye, el tiempo nos come, pero vamos a sacar más tema, y seguimos con el hola y el 10 minutos. Felipe II era tan como se comenta. Nuestros problemas con Inglaterra son precisamente porque dejó en la estacada a Isabel. Bueno, sin duda tiene algo. Algo tiene que ver, ¿no? Existe en la historia en general y en esta época una cantidad de guerras y de política internacional derivada de corazones rotos bastante importante. En época de Felipe IV, el entonces príncipe de Gales, que luego sería Carlos I, Estuardo, vino a España a pedir la mano de la hermana del rey, y vino de incógnito, atravesando Francia y España con una mula y con un compañero, porque quería pues hacer una gran entrada sorpresiva, impresionar a todo el mundo. Ha venido aquí, de repente se ha presentado aquí, viene a pedir como una cosa un poco de caballero andante, y al final le dijeron que no. Le estuvieron tomando el pelo durante meses, diciendo sí, puede ser que concertemos el matrimonio, para intentar sacarle beneficios a Inglaterra mientras tanto, y cuando se dio cuenta de que le tomaban el pelo, pues se fue. Y poco después hubo una guerra que tampoco tenía muchas razones, bueno, sí, razones comerciales en América, por tener, pero que tampoco venía mucho a cuento, y fue en gran medida por esto. Y con Felipe II, sin duda fue por el estilo. En esa época Inglaterra, la Inglaterra de la reina Isabel, que parece por las películas y tal, era un país de tercera. Inglaterra hasta el siglo XVIII no fue gran cosa. Era un país que tenía una cierta potencia naval, pero que tampoco era una cosa demasiado importante. Y en gran medida el interés por
conseguir una cierta predominancia y por ponerse en el mundo es lo que llevó a Inglaterra a entrar en guerra con alguien o entrar en confrontación con alguien para crecer, y puestos a elegir a alguien, pues eligió a España, que a lo mejor podían haber elegido a Francia, que era un rival más asequible, pero existía ahí, claro, unos antecedentes que, puestos a buscar a alguien a quien atizar, pues Isabel dijo, pues mira, se me ocurre que me rechazó como esposa. También hay quien dice que fueron los ingleses los que rechazaron a Felipe, porque ya se sabía desde el principio que, claro, luego Isabel nunca se casó y nunca tuvo hijos. La reina virgen la llaman, porque ella decía que su esposo era Inglaterra. La reina estéril, ¿no? Como se decía en las malas lenguas. Claro, es que también puede ser que hubiera algo de eso, quizá no por esterilidad, sino por un problema físico que le impedía mantener relaciones sexuales, porque tenía una estrechez que le impedía mantener relaciones, y se insinúa que tal vez con Felipe II habría sido especialmente difícil, porque parece ser que Felipe II tenía ahí algo de buen tamaño que habría complicado especialmente las cosas. Chocaban físicamente, ¿no? Oye, yo sigo con mis preguntas raras. Hay un libro que se llama Limpieza de Sangre, y hay un capítulo tuyo que se llama Limpieza de Sangre. Lo de la limpieza de sangre todos sabemos que hasta cierto punto, es decir, había gente que no, es que yo soy descendiente de, y luego resulta que no. ¿Hablas de eso en ese capítulo o de qué hablas? Sí, de algo que es a día de hoy muy difícil de entender, en una época en la que vivimos en una sociedad muy influenciada en gran medida por lo material, por el dinero, y que tanto tienes, tanto vales hoy, pues en esa época no, o sea, en esa época era tu historial, digamos, tu genealogía, tu sangre, lo que determinaba cuánto valías, y era mejor ser un hidalgo sin un duro que ser un campesino forrado de dinero. O hasta cierto punto, desde luego, sí que podías estar más contento y más satisfecho de ti mismo, no por lo que tenías, sino por la sangre que tenías. Y claro, como el dinero, aunque no haya sido lo principal, siempre ha estado ahí, siempre ha influido mucho, se generó una industria muy importante para la falsificación de títulos. Para falsificación, absolutamente, y para incluso para acusar falsamente a otra persona de no tener sangre limpia, de tener antepasados judíos, y sobornar a los funcionarios que tenían que hacer el informe, y que hicieran un informe desfavorable, y así perjudico a esta persona que es mi rival en esto, y los dos estamos compitiendo por un cargo en la corte, y entonces me lo darán a mí porque he sobornado y he falsificado pruebas en contra del otro, o lo contrario, falsificó pruebas. Y había unas personas, se generó un oficio que era el del linajudo, que el linajudo era una persona experta en investigar tu linaje, hacer tu árbol genealógico y certificar que tu sangre era limpia hasta antepasados muy remotos. Y en muy poco tiempo, esa especie de gremio, porque además eran unas familias en concreto las que lo hacían, en extraordinariamente poco tiempo se convirtieron en algo absolutamente corrupto. Dijeron, vosotros sois muy buenos haciendo linajes, yo te contrato para que me hagas el linaje y te pago el triple para que me hagas el linaje que yo quiero que me hagas. No me interesa que me hagas el linaje de verdad, sea cual sea, me interesa que me hagas el linaje que yo quiero. Y durante una época corta los linajudos fueron personas de cierto prestigio, y enseguida se convirtieron en personas absolutamente corruptas. Yo quería preguntarte, porque bueno, en el último capítulo veo que hablas de la buena y la mala muerte, y hablas, claro, el último es Carlos II, ¿no? Carlos II es un gran desconocido, porque en España, de hecho, siempre se le ha presentado como un auténtico imbécil. Sí. Y sin embargo, yo lo que he leído de Carlos II es que fue un rey bastante competente, que hizo una muy buena tarea, ¿no? Hizo una muy buena labor. En los últimos años se está saliendo mucho, se está estudiando con mucho más interés a Carlos II, y se está descubriendo hasta qué punto esa imagen que se tiene de él no es del todo acertada. Tenía grandes problemas físicos y psicológicos, pero por lo que se está viendo últimamente no era una persona, un incapaz, un títere. Sí. De hecho, hubo algunos asuntos donde era relativamente fácil de manipular porque no era inteligente, y si le sabías manejar podías conseguir que hiciera lo que tú decías.
pero sí que hubo algunos asuntos donde demostró una entereza muy grande, donde se enfrentó incluso a su madre, que era quien lo manejaba absolutamente, y donde se enfrentó a ella y la desautorizó. Incluso hubo algún momento donde la privó totalmente de cualquier influencia y cualquier poder. Y sí que es cierto que en su época tuvieron gran importancia sus ministros, sus validos y tal, pero que sí se le encomendaron, y sí que tuvo la posibilidad y la entereza de querer gestionar, no directamente porque no tenía la capacidad, sí que tenía la inteligencia suficiente para ser consciente de sus problemas y de sus limitaciones. Quizás con él hay un caso, bueno, a ver, es muy, desgraciadamente no es el único. Y en su época, ¿no?, fue cuando empezó el repunte. Luego en la época borbónica con Felipe V, España vuelve a ser una potencia súper importante. Volvemos a conquistar Nápoles, volvemos a conquistar Sicilia, volvemos a ganar guerras, a mejorar la economía y tal. Y parece que es que los Borbones de repente hicieron el milagro, pero es que las bases de esa recuperación, los últimos 10 o 15 años de Carlos II, la cosa ya se estaba rearmando y el poderío estaba resurgiendo. Claro, digo que quizá con Carlos II es otro ejemplo de que la historia la construyen nuestros enemigos, ¿no? La leyenda negra y, bueno, presentar a los austrias pues como unos auténticos... Sí, sin duda. Inútiles, ¿no? Bueno, 5 minutos, y en esos 5 minutos le vamos a pedir algo difícil. 3 minutos para que nos expliques qué significa esto de, por algo lo llaman el siglo de oro, y luego la pregunta de descabello que hacemos siempre. Vale, pues es un capítulo que está destinado al ámbito artístico, y es donde se intenta, claro, el siglo de oro es una forma muy, muy hermosa de referirse a una época, pero... ¿Por qué? Porque realmente es algo de oro, o sea, realmente es algo tan extraordinario. Y ahí se explica la influencia y las grandes figuras del arte español en pintura, en literatura, en escultura, en moda, en las distintas ramas artísticas, y se explica por qué son el cenit de la expresión artística en cada una de las disciplinas, en todas ellas. Entonces no es el siglo de oro simplemente por algo de marketing, es que los artistas españoles de esta época llegaron a unas cotas de genialidad y de maestría incomparables con lo que había en esa época en todo el mundo, y en gran medida todavía no superadas 500 años después. Entonces no es una expresión gratuita lo de siglo de oro, sino que es muy justificada, y ahí se explica por qué es tan superior las manifestaciones españolas artísticas de esa época con cualquier otra cosa que te pudieras encontrar. La pregunta del millón es... yo siempre digo, te doy 1 minuto, pero bueno, puedes tardar 3 si quieres, o sea, da igual. Yo tengo otra, o sea que... bueno, entonces no, porque sabes que siempre la mía es la última. Vale, no. La del minuto de... No, a ver, es un poco una... Sí. Es que es una pregunta complicada, pero bueno, acabas de mencionar a los Borbones. ¿Austrias o Borbones? Esa es la pregunta. Yo, desde luego, Austria, yo tengo una gran afición por esta época. Me parece que es la época de la historia de España más interesante, porque tiene todavía mucho ese romanticismo medieval, pero tiene mucha modernidad y mucha enjundia. De hecho, hay varios capítulos, sobre todo los de las guerras y las alianzas matrimoniales, donde se explica hasta qué punto eran complicados los intereses políticos, y si me alío con este, entonces me enfrento con este y me junto con este. Ese ajedrez político que había ya tiene suficiente complicación para ser muy divertido y muy interesante de estudiar. Y desde luego, claro, están muy ligadas la una a la otra, y es necesario conocer ambas porque son, digamos, una continuidad. Pero sin duda me parece que los austrias tienen una combinación de romanticismo, idealismo con realidad que lo hace, para mí, desde luego, mucho más divertido y mucho más interesante. Estamos de acuerdo. Bueno, ahora viene la pregunta del millón. Yo voy por la Puerta del Sol, como decían, la Plaza del Sol, como dicen los extranjeros. Voy por la Puerta del Sol, me paro frente a la librería San Martín, que tú no sabes dónde estaba.
No. Tú sí lo sabes. Sí, sí me suena. Sí. La librería de San Martín estaba en la esquina de la calle Carretas. Una esquina es Gobernación, bueno, ahora la Comunidad Autónoma, y en la otra esquina estaba la librería de San Martín, que es donde asesinaron a un presidente del gobierno. Durante la Primera Guerra Mundial había un presidente del gobierno que nos iba a meter en la guerra con Alemania. Y nosotros con Alemania. Estaba mirando el escaparate. Estaba mirando el escaparate. Entonces llegaron unos anarquistas. Curiosamente, siempre que un presidente del gobierno español va a hacer algo que no le interesa a Estados Unidos, llegan unos anarquistas y lo matan. Es una cosa que a mí me llamó la atención, pero es que ha pasado 5 veces. O sea que ya empieza a ser mosqueante lo de los anarquistas. Bueno, pues yo estoy frente a la fachada de una librería y veo en el escaparate. Esto no estaba en mi libro de la historia de los Austrias, que es este libro que tengo yo aquí ahora mismo en la mano. ¿Por qué tengo que comprar ese libro y no el que está al lado? Pues yo personalmente creo que porque, desde luego, si lo que te interesa es esto, si lo que te interesa es una novela, pues un libro de cocina, pues irás a lo que te interesa. Bueno, es que en San Martín solo vendían libros de historia. Pues en ese caso, porque yo creo que este libro es, y estoy orgulloso de que sea algo muy distinto a lo que puedo encontrar. De hecho, en la contraportada lo explico así como ¿otro libro de historia de los Austrias? Pues sí, pero no es otro como todos los demás. Hay muchísimos libros de historia, muchísimos libros sobre los Austrias que siguen un patrón bastante fijo y que es el patrón, digamos, clásico y adecuado para hablar de historia, pero este presenta un objetivo distinto. No pretende que... Lo que intenta es entretenerte y divertirte. Y a raíz de eso aprenderás historia. No pretende ser un libro que te eduque, porque, como digo, no tiene una continuidad cronológica, ni tiene esa estructura que te permita decir ahora tengo un conocimiento de los Austrias y puedo explicar la dinastía y puedo entender las cosas de principio a fin. Es un libro moteado de cosas que te van a entretener, que te van a complementar lo que ya sepas o te van a motivar para querer entonces cogerte un libro serio, un libro clásico, ahora que ya has visto el jugo que se le puede sacar, y por eso creo que presenta algo que está muy tratado, la historia de los Austrias, de una forma que está muy poco trabajada. Bueno, dirán ustedes que yo siempre recomiendo, o casi siempre no, el 90% de las veces, hay veces que bueno, me guardo mi opinión y entonces no la digo, pero ahora sí la digo. Yo voy, cosa extraña, porque ustedes saben que yo no tengo por costumbre leerme todos los libros que me mandan, pero acabo de terminar la historia del rey Don Sebastián. Historia interesantísima, además cuentas muy bien la batalla de Alcázar-Quibir y pienso que merece la pena. Estoy en esa parte de las conspiraciones, conjuras y demás, es decir, lo que a mí me gusta, el conspiracionismo, ¿no? El negacionismo y todas esas cosas que tengo fama. Y yo recomiendo vivamente, por lo menos yo llevo aproximadamente 100 páginas, es por donde está lo de el rey Don Sebastián, sobre las 100 en el segundo bloque, y yo lo recomiendo. De verdad, os lo vais a pasar pipa, porque no es el clásico libro de historia que cuando llevas 50 páginas dices, joder, está bien, pero es un poquito pesado. No, aquí es que te ríes, o sea, estás leyéndolo y el 10 minutos, pero histórico, bien hecho por alguien que sabe lo que está escribiendo. Y ya solo me queda una cosa. ¿Qué cosa nos queda? Emplazarlo, ¿no? Sí, emplazarlo. Quedas emplazado, además tienes que saber el significado de esa palabra, porque hay gente que se asenta en esa silla y me mira así como si yo le estuviese diciendo que van a venir los de Hacienda. No, quedas emplazado a volver, porque creo que estás haciendo otro libro. Estoy haciendo otro, de hecho ya lo tengo terminado, ya lo envié a la editorial, lo envié hace un par de días, estoy a la espera de que lo ojeen y me digan si les interesa, que también va sobre historia de los Austrias, que también es un formato muy diferente y muy novedoso, no tiene nada que ver con este, y este sí que debo decir, porque he investigado lo que hay en el mercado, que no tiene nada que ver con nada, o sea, no hay ningún libro que tenga... ¿Nos puedes adelantar algo? Es un libro de historia presentado sobre esta época, presentado en el formato de diccionario. Eso sí que es la A, la B, los personajes, las batallas, los tratados, los utensilios, las costumbres. ¿1200 páginas? Son 1030 términos.
Ya, pero páginas. En páginas, es que como es en folios y no le, vale. no le he metido las ilustraciones todavía. Entonces los tomos, a lo mejor. Va a ser. Pero muy interesante, Entonces, es un formato distinto. No es un diccionario, simplemente parece un diccionario, porque en un diccionario tú tienes que saber lo que quieres preguntarle, tienes que saber la palabra que buscas, y pues si la batalla de no sé qué o el cortesano no sé cuál, si no lo has leído no vas a saber que existe. O sea, es un libro de historia para ir leyendo e ir sabiendo cosas absolutamente variadas sobre todos los planos de política, diplomacia, costumbrismo, tradiciones, guerra, religión, de todo, pero presentado en ese formato sistemático de todo. Y yo me lo he pasado pipa escribiendo, me lo he pasado súper bien. Bueno, pues yo me lo voy a pasar pipa porque a mí me gusta leer diccionarios y esas cosas. Yo soy de los que se han leído parte de la Biblia, el Corán también, está un poquito zumbado, pero esos libros son muy interesantes. Son muy interesantes porque es los que te dan cultura, de verdad, aunque pueda parecer mentira. Coges más cultura leyendo un diccionario, a lo mejor que leyendo libros muy sesudos. Y bueno, pues Juan, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Álvaro, ¿qué haría yo sin ti, por Dios? Ya ves. Y bueno, ¿y qué haría sin ustedes? Porque si ustedes no están al otro lado del altavoz, pues yo no pinto nada aquí. De modo que bienvenidos a Decisión Radio y bienvenidos, aunque todavía esto lo hemos grabado en los estudios de Radio Ya, pero es que estamos con el traslado. Entonces, bienvenidos a Decisión Radio y, por desgracia, adiós a Radio Ya. Un abrazo para todos.